106.5. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este lunes 9 de octubre del año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. El pasado viernes tuvimos la oportunidad de compartir una cena en Jalao con el expresidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, que en la mañana pues participó con nosotros en el Sol de la Mañana, una entrevista muy interesante junto a Carlos Alberto Montaner. Entonces el viernes en la noche estuvimos con don Antonio Espaillat y doña Montserrat, el Hito Bisonó y su esposa, doña Consuelo, Pablo Maquine, este servidor. Tuvimos la oportunidad, porque parte del equipo, otros compañeros no pudieron estar presentes, pero bueno, esto fue un encuentro improvisado, ¿no? Y sumamente interesante, porque el expresidente costarricense, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, es un hombre que ha pasado por distintas etapas de la política, de altas y bajas, y también bastante veterano en lo que es la carrera de Estado, y él fue secretario general de la OEA. Después de haber sido presidente de Costa Rica, fue secretario general de la OEA, don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, y entonces él se vio en la obligación de renunciar a la Secretaría General de la OEA porque fue acusado en Costa Rica de corrupción por supuestamente haber recibido sobornos de empresas telefónicas durante su administración para un asunto de unos contratos. El caso se ventiló en la justicia. Él fue condenado a 5 años de cárcel. Resulta que después esta condena se suspendió, se hizo un nuevo juicio y resultó absuelto de esa acusación. Y esto es una experiencia pues sumamente interesante, pero es un hombre muy de una gran lucidez, y la verdad es que hablamos ahí de muchos temas importantes. Qué bueno que tuvimos esa oportunidad, y reiterar las gracias al diputado Hito Bisonó, cuyo centro de pensamiento está cumpliendo unos 10 años, y con motivo de ese aniversario, pues se produjo esa actividad que permitió que estuviera aquí Carlos Alberto Montaner, que estuviera aquí el expresidente costarricense, y no pudo venir, que estaba programado a la entrevista con nosotros. De hecho, a quien íbamos a recibir ese día junto a Carlos Alberto Montaner y a Hito,
era al expresidente Quiroga, pero hubo una situación ahí política tensa en Bolivia que le impidió pues viajar al país. Ahora son las 7:05. El pasado viernes pues se produjo el fallecimiento de Porfirio Rojas Nina. El doctor Porfirio Rojas Nina, todos lo conocemos por su dedicación incansable a la lucha por los derechos humanos. Un hombre que creía en la igualdad de las personas que habían nacido iguales, que eran iguales ante Dios, que eran iguales ante las leyes, y que entonces, en consecuencia, no importa que fueran ricas, que fueran pobres, que cuál fuera su religión o el color de su piel, sus derechos deberían ser protegidos. Y eso no era un discurso. En su caso no era un discurso, sino que hizo eso pues su vida, ¿no? La razón de su vida y de su batallar. Entonces, qué pena que se produjo este fallecimiento del doctor Porfirio Rojas Nina. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, entre los temas que tenemos en el día de hoy está el hecho de que con el caso Quirinito, tanto el Consejo del Poder Judicial como el Consejo del Ministerio Público han producido suspensiones. Hay dos jueces, los dos jueces de ejecución de la pena, tanto el de San Cristóbal como el de San Francisco de Macorís, están suspendidos sin disfrute de sueldo. Y sobre eso ya habíamos hablado la semana pasada. Ahora se han sumado las decisiones del Consejo del Ministerio Público, que ha producido las suspensiones de 2 procuradores y de un funcionario del nuevo modelo. Los procuradores suspendidos: Jesús Restituyo Santos, que es Procurador General de la Corte de Apelación y titular de la Procuraduría Regional de San Francisco de Macorís, y José Calasanz, que es Procurador de la Corte de Apelación. Entonces también fue suspendido Fran Ortega, que es encargado de supervisión de medio libre del nuevo modelo, por este escándalo de la evasión de un individuo que parece que pues fingió una enfermedad, con documentos que correspondían a otras personas. Si lo hizo con su propia madre, si lo hizo con documentos de su propia madre, imagínense qué no haría con documentos de otra persona. Y aparentemente el sistema judicial nuestro fue burlado de esa manera. Este es un tema que hasta que no se produzca una investigación definitiva, no se localice a Quirinito y se sepa exactamente cómo salió del país, pues se queda en especulaciones, se queda en suposiciones, y mientras tanto hay muchas personas coaligadas, muchas personas que están maltratadas en términos de imagen con esta situación, porque a uno le cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo pensar que se van a coaligar 2 jueces de ejecución de la pena, que se van a coaligar varios procuradores
un conjunto de médicos que ya sabemos que en algunos casos esos médicos no fueron partícipes de la trama, sino que se usaron documentos que ellos emitieron a nombre de otras personas sin cambiarle el nombre, como ocurrió con el caso del doctor Federico Núñez, que a quien le emite un certificado es a la madre de Quirinito, y el mismo certificado emitido a la madre de Quirinito es usado como si se tratara de un problema de salud de Quirinito. Entonces, señores, esto tiene que establecerse, hay que aclarar cómo fue que se produjo este asunto. Esta persona debe ser localizada, viva o muerta, para poder establecer qué fue lo que ocurrió, ahí, porque bueno, puede haber complicidades, puede que haya uno que otro funcionario judicial o del Ministerio Público corrupto, pero que se hayan coaligado tantas personas para contribuir, para colaborar con eso, una red tan amplia, eso no tiene precedentes. Realmente eso no tiene precedentes. Entonces, yo no quisiera ponerme a especular mucho sobre eso. Sí, abogar, porque tenemos que buscarle una explicación a eso. Y la explicación tiene que ser el producto de una investigación que le diga al país qué fue lo que ocurrió en el caso Quirinito, sin ningún tipo de ocultamiento. A propósito de casos judiciales, José La Luz informaba al final del programa que la policía había localizado pues a alias Kiko 7, y que caramba, aunque fue localizado por casualidad digo, no porque no lo estuvieran buscando, sino porque apresaron a una persona que estaba cometiendo otros delitos. Apresaron a un individuo que había hecho un atraco en Dajabón. Entonces había atracado una gasolinera, y había atracado esa gasolinera con la finalidad de buscar dinero para salir del país. Entonces, pues la comisión de ese hecho, pudieron atraparlo. Y resulta que al atraparlo, entonces tienen en las manos a Kiko 7, alias Kiko 7. Kiko 7 fue el que mató, porque él lo confesó. Pero antes de él confesarlo, estaban todas las evidencias de que él había sido el que produjo la muerte de Eddie Peña. Eddie Peña es este joven de 34 años. Él dejó evidencias claras de que había sido él, y después ha confesado el asesinato de Eddie Peña. La historia que se contó entonces es la de que este alias Kiko era un ex empleado del padre de Eddie Peña, que es abogado, ha manejado algunos conflictos. Entonces él parece que fue acusado por el padre de Eddie Peña de robo en unos almacenes, y fue a la justicia, y después, en venganza por esa acusación y por lo que ocurrió, fue entonces a cobrarle al hijo, a Eddie Peña, de la peor manera. Pues fue al negocio que él administraba, lo secuestró y apareció muerto. Y esto, a pesar de que fue en julio de este año,
no se había podido ubicar a esta persona. Ahora la apresaron y ojalá que haya un expediente que realmente permita que esa persona sea procesada y condenada. Que no ocurra como la acusación anterior que enfrentó, que en poco tiempo estuvo en libertad y ya ustedes saben qué estaba haciendo en libertad, atracando y matando de nuevo, sin ningún problema. Entonces, estos casos, como carecen de interés mediático, es decir, no tienen mucho interés mediático, y la propia familia, cuando se trata de personas de este grado de peligrosidad, no le dan seguimiento a estos casos, entonces lamentablemente muchas veces se caen y tenemos a este tipo de personas que representan un peligro para la sociedad en las calles. Ojalá que esta historia no se repita. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, hubo una publicación que ya la habíamos comentado en otras oportunidades, de la Asociación de Comunicación Política, ACOT, que este es un grupo de intercambio de informaciones, etcétera, que, bueno, publica un ranking mundial, y en ese ranking mundial aparece Danilo Medina en tercer lugar como uno de los presidentes más populares del mundo. Entonces, ¿quién encabeza este ranking? Lo encabeza Vladimir Putin de Rusia, que tiene un 83%, le sigue Lenín Moreno de Ecuador con un 77%, Danilo Medina con un 63%, y de ahí se salta a Macri, que tiene un 54%, y a Merkel de Alemania, que tiene un 51%. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta institución, que así lo hizo en la publicación anterior que vimos, esta institución no realiza una encuesta en cada país, sino que toma una encuesta como referencia. Y cuando vemos, por ejemplo, el caso de Putin, la encuesta que toma como referencia se llama Lavada y se hizo en septiembre del 2017. Por ejemplo, qué sé yo, el caso de Bolivia, la encuesta es una encuesta Ipsos, y así por el estilo, cita la firma que ha hecho la encuesta. Entonces, algunas personas han cuestionado el hecho de que quien suscribe la encuesta dominicana, que la fuente de la encuesta dominicana es el Ministerio de la Presidencia, y que por lo tanto esa encuesta carecería de credibilidad, porque es una encuesta que la ha aportado el propio gobierno. Y en redes sociales, sobre todo en Twitter, hay pues memes y cosas alrededor de este planteamiento. Ahora, vamos a ver la realidad. Yo creo que y esto es una suposición mía, que parte del hecho de que en la encuesta, en la publicación anterior de este grupo, de la Asociación de Comunicación Política, pues Danilo aparecía entre uno de los más populares, así entre los tres más populares, y la encuesta que se usó fue una encuesta Gallup. Sabemos que Gallup en República Dominicana tiene una contratación exclusiva para el periódico Hoy, que cuando ese mismo equipo realiza encuestas, para quien las realice, esas encuestas no pueden ser Gallup. Entonces, me imagino que si el gobierno tiene
alguna encuesta Gallup que sirvió de base para este estudio, o era la referencia que tenía a ese momento, no iba a dar el nombre de Gallup porque eso crea problemas. Entonces pudo haber ocurrido eso. ¿Qué otra cosa pudo haber ocurrido? Pudo haber ocurrido que el gobierno, al momento de dar esta referencia, no solo tuviera una encuesta Gallup, sino que tuviera varias encuestas, como las tiene el gobierno, varias encuestas, y entonces ofreciera un promedio de esas encuestas para establecer el posicionamiento de Danilo Medina, lo que también es correcto. Lo que quiero decir es que usted podrá burlarse, podrá pensar lo que fuere, pero quienes conocen al ministro Gustavo Montalvo saben que no es un hombre de invento. No es un hombre de invento, es decir, no es un hombre que va a buscar un numerito y lo va a aportar porque se le antoja. Ese numerito tiene que haber salido de fuentes confiables. Y las fuentes confiables en este caso son encuestas. Son encuestas. Entonces, yo no tengo la menor duda de que ese sea el posicionamiento de Danilo Medina. Pero además de que yo no tengo la menor duda de que ese sea el posicionamiento de Danilo Medina, tampoco la tienen los líderes políticos del país, ni algunos de los empresarios que también tienen de vez en cuando encuestas. Porque lo que he estado escuchando entre personas que han manejado datos recientes, ubican a Danilo con número más, con número menos, en la misma posición. Es decir, que usted podrá salir a mofarse, pero se está mofando de la realidad. Y la realidad es que en estos momentos, cualquier encuesta que se haga en la República Dominicana, si aparece el nombre de Danilo Medina es el líder político mejor valorado que tiene este país. Valorado en todos los escenarios. Y es el que tiene la más alta intención de votos. Eso es una realidad. Ahora, el problema de Danilo Medina no es ese. El problema de Danilo Medina es que tiene un impedimento constitucional. Y hasta ahora yo no veo la menor señal de que eso vaya a ser evadido o modificado. No veo una coyuntura propicia para ese tipo de cosas. Y entonces ahí es que está la situación de Danilo Medina, en el asunto constitucional, que habría que meter de nuevo una reforma constitucional en la República Dominicana. Y ahí la puerca retuerce el rabo. Y eso es otra cosa. Pero posicionamiento, que ese sea el posicionamiento. Señores, cualquiera puede salir a tratar de deslucir eso, pero lo hace sin razón porque sabe que esa es la realidad. Usted la puede buscar por ahí, la puede buscar por aquí, por donde usted la busque, esa es la realidad. Ahora, ¿qué está planteando esa realidad al margen de esta cuestión política proyectada hacia el 20? ¿Qué está planteando? Lo que está planteando esta realidad es que los intentos de hacer colapsar la imagen de Danilo Medina, que se hicieron ampliamente a propósito de la situación que se desató en el país con el escándalo Odebrecht, esos intentos fracasaron. Esos intentos fracasaron. Incluso
algunos llegaron a ser tan ilusos que creían que ya el fruto estaba maduro y que era cuestión de remenear un poquito la mata para que goteara. ¿Por qué? Porque se envolvieron en el personaje del supuesto liderazgo de la lucha contra la impunidad y como eso en un momento determinado conectó con muchas personas, incluyendo arrastrando personas que no eran habituales en las actividades públicas y en manifestaciones públicas, pues eso creó una sensación de que habían surgido otras cosas en la sociedad dominicana. Eso desde luego se ha ido diluyendo. Yo no estoy diciendo que eso haya desaparecido, sino que se ha ido diluyendo, que no tiene el impacto que eso tenía, y vemos que las cosas se han restablecido y las aguas han vuelto a su nivel. Las aguas han vuelto a su nivel, y cuando las aguas han vuelto a su nivel, entonces nos percatamos con esta realidad de que quien quiso montarse en eso, quien quiso resolver los problemas que no ha resuelto, creando una organización política, generando el liderazgo necesario, las estrategias necesarias para tener un posicionamiento político, que quienes han querido buscar ese posicionamiento político por otra vía, pues lamentablemente tienen la mala noticia del fracaso, y esa es una de las lecturas de ese posicionamiento que tiene en el día de hoy Danilo Medina. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Qué bueno que Cataluña, la otra Cataluña, la Cataluña mayoritaria, reaccionó como lo hizo en el día de ayer, saliendo masivamente a las calles a decir que no quiere la separación. Esa separación es el ideal de un grupo. Estos grupos, al ser militantes, cuando pues se le compara con una sociedad desmovilizada, esos grupos aparentan ser mayoría. Esos grupos aparentan ser mayoría hasta que las cosas no se normalizan. Y quien tiene fuerza de verdad, pues apela a esa fuerza. ¿Qué ha ocurrido? Esta entidad, la de la sociedad civil catalana, que está integrada por personas que tienen vínculos con los partidos tradicionales españoles, pues tiene una gran fortaleza. Tiene una gran fortaleza, y esa fue evidente en la contundencia de esa manifestación de ayer, muy oportuna, porque hoy la Generalitat tiene el propósito de declarar la independencia de Cataluña sin las mínimas condiciones para eso, porque hasta Artur Mas ha dicho que no hay condiciones. No hay condiciones para esa declaratoria de independencia, para esa locura, porque lo que busca el ciudadano de hoy es cada vez pues mejores condiciones de vida. Entonces resulta que usted se acuesta siendo europeo y amanece siendo de un país, de un paisito que la Unión Europea no reconoce. Es decir, que usted va a renunciar a su condición de europeo. ¿Pero qué sentido tiene eso? Entonces, bueno, el Barça es uno de los equipos más famosos de la Liga Española, y de más público, incluso con mucha simpatía internacional. Y entonces, ¿qué va a pasar con el Barça fuera de la Liga Española?
Entonces va a crear una liga catalana para competir en la liga catalana. Eso no, y eso, es decir, y eso, ¿qué es el Barça fuera de la liga española? Nada. Las entidades, varias entidades bancarias también ya toman sus previsiones y sus cosas, y el político tiene que tener la visión de que usted no puede por simple imposición, porque bueno, a nosotros se nos antoja que esto debe ser así, y además esto nos coloca en otra categoría, porque vamos a ser cabeza de ratón. No importa lo fuerte que sea la economía catalana, es fuerte como parte de la economía española. Pero una economía aislada deja de ser fuerte. Deja de ser fuerte automáticamente. Entonces, qué bueno que pudimos observar esa otra cara ayer con tanto entusiasmo. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana, el sol de la mañana.